comenzar. Mi nombre es Tomás Barrio Nuevo, ¿no? Como para darle la formalidad suficiente. Estoy con Sabrina Esclar, que somos ambos colaboradores de Olejizar, y en esta oportunidad tenemos el privilegio de entrevistar a Francisco Berbic y Augusto Martinelli, y obviamente desde Olejizar estamos muy contentos, y vamos a hablar, por supuesto, de crédito público, de distintos trabajos que ambos vienen haciendo en el tema, y por supuesto, antecedentes de ambos, como para poder comenzar ya de lleno con las preguntas. Francisco, en este caso, por supuesto, es abogado egresado de la Universidad de La Plata, especialista en Derecho Procesal profundizado de la UNA y en Derecho Civil de la Universidad de La Plata, ex relator de la Suprema Corte, y por supuesto se involucra de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y por supuesto se involucra en causas de interés público desde ya, y entre los movimientos con los cuales se vincula está el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, principalmente, que está bastante vinculado con lo que vamos a hablar hoy. Y Sabri. Buenas tardes, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre nuestro segundo invitado, Augusto Martinelli, abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, diplomado en argumentación jurídica, diplomado en oratoria y con una tesis presentada en maestría del Derecho Procesal. Como dijo mi compañero, ambos estamos muy felices de tener la oportunidad de entrevistarlos en el día de hoy. Muchas gracias. Si les parece, arrancamos con la primera pregunta de hoy. Dale, perfecto. Así que bueno, como primera pregunta y como un primer set de preguntas que pensamos para la entrevista, vinculadas estrictamente con el crédito público, con las finanzas, lo primero que pensamos es, si creen ustedes, por ejemplo, que todo el marco constitucional donde se encuadra el crédito público, ¿no? El artículo 4, el 75 inciso 4, el 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, si pueden servir, o sea, la mera violación de esas normas, si son un argumento válido para poder, en este caso, por ejemplo, plantear un litigio colectivo o no. No sé qué opinión tienen al respecto. Ahí hay una primera cuestión que tiene que ver con las leyes que están abajo de esas previsiones constitucionales. Esa fue, con relación a lo que fue el acuerdo con el fondo en el 2018, la primera línea de ataque contra el acuerdo pasó justamente por esa línea argumental, de que el Poder Ejecutivo no tenía competencia para tomar el crédito y tenía que ser el Congreso. Nosotros voluntariamente, digamos, tomamos una decisión de no avanzar esa línea, primero porque ya estaba cubierta, ya había varios reclamos muy bien hechos, pero por otro lado también porque en ese momento estaba vigente, bueno, que hasta ahora no se sabe, no queda muy claro si está vigente o no todavía, la delegación de la Ley de Administración Financiera, ¿no? Que permitía que el Poder Ejecutivo tome créditos con entidades multilaterales, como es el fondo, cuando Argentina es parte de esa entidad. Argentina es parte del fondo, entonces en teoría no, digamos, había una ley que habilitaba al Poder Ejecutivo a tomar el crédito. Entonces, formular un planteo por entonces, basado exclusivamente en la competencia del Congreso por las normas constitucionales, tenía el complicante agregado que había que llevarle al Poder Judicial una discusión de constitucionalidad de la Ley de Administración Financiera. Es decir, esta delegación no vale porque va en contra de estas previsiones que vos bien señalás, que hacen que los créditos en préstitos públicos sean competencia exclusiva del Congreso. Ahora, esa ley estaba vigente, por eso es que nosotros encaramos otro tipo de ángulo de trabajo sobre la misma cuestión, y ahora, bueno, con la ley de sostenibilidad de la deuda está claro que la competencia, en principio, es del Congreso, ¿no? Que fue uno de los movimientos que hubo en gran medida con motivo del desastre del 2018. Definitivamente, incluso pensando también quizás en la LAF, otra de las preguntas que estábamos pensando, la Ley de Administración Financiera, es un poco en esta línea, qué opinión tienen acerca del artículo 61, por ejemplo, ¿no? y la exigencia de los dictámenes por parte del Banco Central a la hora de la toma del crédito, si tal vez ese puede ser un argumento tal vez más fuerte, un poco en la línea de lo que estaban diciendo. Parte de nuestro trabajo con investigar, con estudiar cómo se llevó a cabo la toma de deuda en el 2018 con el FMI, nos encontramos con temas vinculados a los dictámenes previos y a la necesidad de que estén o que puedan no estar y ser subsanados, si se quiere, en el futuro o luego de la toma del crédito, por poner un ejemplo. Cuando uno va a la Ley de Administración Financiera, creo que es el 61 y también creo que está en el 66, algo similar, en el sentido de que son bastante claros esos artículos sobre la necesidad de que esté el dictamen bajo pena de nulidad. En el caso de la toma de deuda, por ejemplo, del 2018, nosotros con nuestro trabajo intentamos acceder a ese dictamen,
sobre todo el del Banco Central de la República Argentina, para que evalúe la balanza de pagos, ¿no? Como, ni más ni menos para que el Banco Central evalúe cómo íbamos a pagar el crédito que estábamos tomando con el FMI, ¿no? A ese dictamen me refiero, y nos encontramos con que ese dictamen no existía. El Banco Central nos explicó que en realidad lo que había hecho era un trabajo en conjunto con el FMI, como una especie de, nos juntamos entre todos y encontramos la fórmula, no sé, económico-financiera para la toma de deuda. Pero cuando uno va a la ley de administración financiera, es muy clara, que dice que el Banco Central lo que tiene que evaluar es el monto de dinero que querés tomar y cómo lo vas a pagar, cómo es tu plan de pago. En este caso no estuvo en el crédito del 2018, y yendo un poco a tu pregunta, Tomás, si uno lo mira desde el punto de vista de la lógica, parece bastante claro que es imprescindible que haya un dictamen o un análisis de ese sentido, porque básicamente lo que va a analizar es si estás en condiciones de hacer frente a la deuda que querés tomar. Entonces, yendo a tu pregunta, y también por ahí a la primera, también con un poco para conectarlas, todo incumplimiento sobre normas tan específicas, que en definitiva lo que hacen es impactar en la soberanía de un país, si se quiere, sí, bastante en la soberanía de un país, lo estamos viendo hoy en día, el incumplimiento de esas normas sí o sí tiene que garantizar la judicialización, por lo que los derechos son operativos, después habrá que ver de qué forma, si en forma individual, si en forma colectiva, pero sí, tiene que ser judicializable por cualquier persona de la sociedad, para poder acceder a información, no solo para acceder a esa información, sino para que acceda de forma accesible, quiere decir que cualquier ciudadano que esté interesado en comprender un poco mejor cómo se llevó a cabo determinado procedimiento, determinada decisión, pueda tener la oportunidad de acceder y de comprender las decisiones en definitiva que toman quienes lo representan en el gobierno. Perdón, Tomás, yo agregaría No, dos para cosas nada. nada más. Una es que es un dictamen de control, no nos podemos olvidar de eso. La ley de administración financiera lo que quería con ese dictamen es que una entidad por afuera de la administración centralizada controlase la política pública del Ministerio de Hacienda, básicamente, el Ministerio de Economía. Entonces, lo que explica Augusto, que nosotros lo tenemos, es una respuesta por escrito del Ministerio de Hacienda por entonces, de que hubo una reunión con su acreedor externo, ni más ni menos, y por otro lado con el Ministerio de Hacienda, que es a quien debía controlar con ese dictamen, y que como se pusieron de acuerdo, firmaron directamente la carta de intención. Entonces, la verdad que es gravísimo, y como bien dice Augusto, en el artículo 66 de la LAF está expresamente prevista la sanción de nulidad por incumplimiento de cualquiera de esos requisitos esenciales para la toma de crédito externo. Y la segunda cosa, que no es menor, es que el estatuto constitutivo del fondo menciona en más de 15 oportunidades la noción de balanza de pago. Y una de las principales, una de esas oportunidades es cuando describe las finalidades de los créditos del Fondo Monetario Internacional, y una de las principales finalidades es ayudar a los países a equilibrar su balanza de pagos. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer, que es muy importante. ¿Cómo puede ser que haya sucedido que nos endeudaron por la cantidad de dinero que nos endeudaron, como ustedes saben, el crédito más grande de la historia del organismo, sin haber siquiera exigido algo que las propias leyes nacionales exigen bajo pena de nulidad, y que el propio fondo debía haber exigido por razones mínimas de debida diligencia, aunque más no sea para saber si efectivamente el dinero podía colaborar en esa, que es una de sus finalidades centrales, que lo dice el propio convenio constitutivo. Entonces, la importancia del artículo 61 y su ausencia en este caso es enorme, enorme. Quizás acá Sabri puede intervenir mejor que yo, y pensando un poco en todo lo que están diciendo, ¿no? Principalmente en esta lógica de que el dictamen del Banco Central o sea, apunta principalmente al control, y un poco lo que decía Augusto en cuanto a, en definitiva, ¿no? La posibilidad de la ciudadanía de poder conocer o no el endeudamiento, en este caso con el Fondo Monetario Internacional en el 2018, nosotros también pensamos algunas preguntas con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública, que por supuesto estuvimos leyendo, y que por supuesto están al tanto del asunto y que está íntimamente vinculado con el tema, y que no sé si Sabri quiere hacerles algunas preguntas respecto de eso, porque me parece que viene justo para lo que estamos hablando. Ustedes, como especialistas, consideran que la aplicación de la ley número 27.668 podría garantizar el control y la publicidad de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía. Definitivamente sí. Y de hecho creo que esa ley, ya desde antes de nuestra ley actual de acceso a información pública, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía jurisprudencia súper consolidada, ¿no? Sobre la idea, dos o tres ideas clave, pero la primera y más importante es que
como es información pública, es información de la sociedad, información del pueblo, no es información que el Estado pueda retener, salvo, por supuesto, en ciertas situaciones de secreto, ciertas situaciones, cuestiones de intimidad y demás, pero situaciones verdaderamente excepcionales, que como la propia ley dice, tienen que ser fundados los rechazos cuando se invocan causales de excepción por los principios de máxima accesibilidad, básicamente, ¿no? El principio de máximo acceso. Entonces, desde ese punto de vista, es una herramienta que la segunda cosa que la Corte Federal ha dejado muy en claro es que es prácticamente una acción popular. No se exige ni siquiera alegar ningún tipo de objetivo, de interés perjudicado para poder solicitar información pública a cualquier área de gobierno, y eso también es un espaldarazo muy importante del Poder Judicial, porque efectivamente es una herramienta que avanza a transparencia. No es lo mismo trabajar desde el Estado sabiendo que en cualquier momento te pueden pedir abrir los libros y abrir los papeles, que si no tenés un marco regulatorio que así lo permita. Después, por supuesto, que depende un montón de variables de los dos lados, de quienes piden y cómo piden, y por otro lado, qué funcionarios o funcionarias coyunturalmente ocupan los espacios y qué tipo de posición tienen frente a lo que es la función pública. Porque también, digamos, las herramientas están, pero también se ven sistemáticamente muchas denegatorias de información, que es claramente pública, y eso ha generado muchísima jurisprudencia, muchísimas decisiones judiciales, que van todas en la misma línea, de absoluta apertura en este sentido. Muy interesante. Siguiendo esta misma rama, también nos gustaría conocer la opinión que tienen acerca del principio de máxima premura, en cuanto a que la información brindada por las autoridades públicas debe preservar un valor actual de manera tal de servir como herramienta de control en los actos de gobierno. Ahí hay un punto muy interesante en algunas cosas que trabajamos cuando investigamos la toma de deuda con el FMI, porque, bueno, un poco lo que contaba Francisco, de que más allá de que existan leyes y precedentes de la Corte Suprema que van en un sentido muy claro con el acceso a la información, lo cierto es que en la práctica es muy común encontrarse con una postura del Estado que tiende más a analizar la pregunta que se le hace desde la perspectiva de cómo puedo hacer para no responder, en vez de decir cómo puedo hacer para responderle lo mejor posible, lo más claro posible a lo que me está pidiendo un ciudadano, una ciudadana sobre determinado tema. Digo, la estrategia, el ejercicio siempre es ver cómo evitar dar la respuesta un poco. En el caso de lo que nosotros un poco estuvimos investigando en los últimos años, se ve eso, una intención constante de dilatar el acceso a la información, de forma que Francisco siempre habla de esto, sea bueno, en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de la fuga hacia adelante, ¿no? Como decir, bueno, ganemos la mayor cantidad de tiempo que podamos para posponer, si no queda otra opción que entregar esta información, bueno, para posponer la entrega lo máximo que se pueda. Al día de hoy nosotros, por ponerles un ejemplo, tenemos un caso ante la Corte Suprema donde está condenado el Poder Ejecutivo a presentar, a hacer público el acuerdo que se firmó en el 2018 con el FMI, y aún así todavía no se resolvió ese caso ante la Corte, ese recurso. Seguimos sin tener en claro, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, si se quiere, más allá que haya cambiado quien lo integra, sigue sin hacer entrega del acuerdo firmado con el FMI. Más allá de que, como decíamos, tenemos normas, tenemos precedentes, está más que claro que el derecho de la ciudadanía es de acceder a la información. Me parece muy interesante que está vinculado con alguna cuestión más general de litigio de interés público en general, y es la importancia justamente de que las decisiones, en este caso sea administrativas de acceso o sea judiciales frente a denegatorias expresas o tácitas de acceso a información pública, que esas respuestas lleguen en un tiempo oportuno, efectivamente, que sirvan en la coyuntura, digamos, en la cual se necesita conocer esa información. De hecho, nosotros la primera causa fue la causa Murúa, que es una causa de acceso a información pública, en la cual no fuimos previamente a sede administrativa, y justamente lo que invocamos fue esto: nosotros necesitamos tener esta información ya, y el Estado, el secretismo en que se gestó el crédito y la absoluta falta de información pública sobre el tema, hacían prever que el Estado no tenía ningún tipo de intención ni voluntad en publicar esa información. Entonces, por supuesto que esa demanda fue rechazada con sentencias de 3 páginas en primera instancia, 5 en Cámara o al revés, por no haber pasado por la vía administrativa previa, pero aún así, ¿no? Y volviendo un poco sobre la pregunta anterior, cómo esto sirve para avanzar transparencia, aún así con esa acción logramos que se publiquen las cartas de intención y los memorandos adjuntos, que hasta ese momento el Estado Nacional no había, ni siquiera eso había publicado. Y la segunda cuestión, vinculada con esto de la coyuntura y de la premura en tener esta información,
es la causa Codiani, que es la causa donde, como les comentaba Augusto, en septiembre del 2019 el Estado del Poder Ejecutivo fue condenado a informar si el acuerdo existe y en su caso entregar cierta documentación que no está en los expedientes a los que pudimos acceder, y que todo indica que no existe, ¿sí? Pero bueno, está la condena, por lo menos informar si está y en su caso entregarla. Es un caso que está hace 30 meses en la Corte Suprema, o sea, 2 años y medio. Y en el medio se renegoció y se firmó un nuevo acuerdo sin todavía tener conocimiento de elementos que eran centrales para determinar si efectivamente esto era válido o inválido. No hablamos de constitucional, hablamos de validez pura y dura, ¿no? Si se habían cumplido los requisitos mínimos, lo cual ya está demostrado con los propios expedientes administrativos que no. Pero bueno, que el Poder Judicial todavía tenga hace 30 meses, como te digo, la Corte Federal, un caso de esta trascendencia sin resolver, y todo lo que ha pasado en el medio, cuando la Corte resuelva lo que va a pasar es que muy probablemente no sirva para nada. Entonces, solución que llega tarde en este tipo de asuntos, y lo que pensamos es la herramienta de acceso a información pública como una herramienta de transparencia, de control público por parte de la ciudadanía y demás, si llega tarde es como si no llegase, ¿no? Continuando con la entrevista y concentrándonos un momento en la figura del amicus curiae, un amigo del tribunal que expresó su opinión en torno a una materia a través de sus aportes en el proceso judicial. Ustedes, ¿qué influencia o impacto consideran que pueden cumplir organizaciones internacionales en calidad de amicus curiae en causas que involucren al derecho financiero? Pensar en organizaciones internacionales que estén especializadas en determinada temática, en este caso en cuestiones financieras, en cuestiones de deuda, en cuestiones de soberanía, pensar que tengan la posibilidad de aportar a un debate que es complejo, que en general no acapara la atención del público en general, pero que debería acapararlo, debería ser importante que lo acapare cada vez más. Contar con esa posibilidad, entiendo que nunca puede ser una mala noticia. Y cuanto más se pueda enriquecer el debate, sobre todo cuantas más opiniones, si se quiere, divergentes, inclusive en lo técnico, se ven en el mismo ámbito, mucho mejor. Creo que lo conectaría también, más allá de que la pregunta tiene que ver con los amigos del tribunal, y que sí, obviamente, siempre van a enriquecer y estaría bueno que se practique en todas las instancias. Nosotros, de hecho, en la última acción que llevamos adelante vinculada con la toma de deuda, que tuvo que ver con un planteo de nulidad, propusimos que se abriera la discusión desde primera instancia, que no esperemos a llegar a la Corte Suprema para ver si se convoca una audiencia pública o no, sino que se pueda hacer una convocatoria desde ya, de los inicios del caso, se proponga para que puedan intervenir amigos del tribunal, especialistas en la materia. No lo logramos, pero no dejamos de ver lo importante que es para dar una discusión así, que lo quiero conectar con el tema de los amicus, también con la forma en que se llevamos a cabo los juicios en Argentina, con las necesidades de reformar un poco la forma en que el Poder Judicial trabaja, de hacerlo bastante más público, que la gente tenga más conocimiento de quiénes son los que resuelven, quiénes son los jueces, las juezas, cómo se llaman, a qué se especializan, cómo conducen un debate con cámaras y escuchan posiciones divergentes en el marco de respeto y de la amplitud de debates, ¿no? Dar esa imagen, creo que esa vuelta de rosca, el Poder Judicial tiene herramientas para hacerlo, por algún motivo decide no hacerlo, pero sin lugar a dudas tener un debate mucho más público y enriquecedor sobre temas tan complejos que afectan a todos en el día a día, es una tarea pendiente, si se quiere, que en lo inmediato debería empezar a cumplirse, si logramos también que la sociedad tenga cada vez más compromiso o más interés en el Poder Judicial, que no es tan fácil eso también. Sí, con el tema de los amigos del tribunal, una primera cuestión es tener muy claro que el nombre es tramposo, es un nombre engañoso, ¿no? Son amigos de las partes, no son amigos del tribunal. La última regulación de la Corte exige expresamente que la parte que se presenta diga a quién viene a apoyar con su discurso, y creo que eso tiene una ventaja enorme, ¿no? En un sistema democrático, que es un poco sacar el lobby de los pasillos oscuros y ponerlo a la luz, ponerlo adelante de la cámara y tener una conversación mucho más honesta sobre las distintas implicancias que tienen este tipo de causas, porque no son solamente causas jurídicas, son causas que involucran cuestiones sociales, económicas, políticas, hasta culturales, súper importantes, y que se están discutiendo en la caja negra, que es el Poder Judicial en general. Hay mucha litigación colectiva, hay muchos casos colectivos que se están discutiendo en base a un proceso violentamente escrito, casi secreto, con muy poca inmediación, cuando alguna, con el juez o con la jueza, con preclusiones muy rígidas, muy alejado del escrutinio social,
y eso podía ser tolerable en algún punto, y digo, lo pongo en potencial incluso porque creo que no debería ser así, pero podría ser tolerable cuando hablamos de casos individuales, ¿no? De casos privados, casos que no involucran este tipo de cuestiones. Ahora, si estamos hablando de la magnitud de los casos que estamos hablando, puntualmente, el endeudamiento más grande de la historia del propio fondo y de nuestro país, con todo lo que eso implica, es muy claro que hay que tratar de democratizar de verdad la discusión, ¿no? Donde sea que se dé, incluso dentro del Poder Judicial. Y ahí los amigos del tribunal son una herramienta importante para eso. Importante pero no suficiente, diría, porque es una herramienta de democratización elitista, ¿no? Estamos hablando de especialistas, expertas, expertos, digamos, sería una suerte de democratización desde arriba o por arriba, que por supuesto enriquece la discusión, porque también no traen, y lo más rico de los amigos es que no traen solamente argumentos jurídicos, sino también argumentos filosóficos, políticos, sociales, económicos y demás. Pero también eso se tiene que complementar, creo yo, con otro tipo de intervención desde abajo, con otro tipo de intervención ¿no? La pregunta iba orientada a organizaciones internacionales. Yo creo que tenemos que mirar un poco más para adentro. También acá hay muchas organizaciones que vienen trabajando con el tema hace muchos años, muy serias, y tenemos que escuchar a los movimientos, tenemos que escuchar a los sindicatos, tenemos que escuchar a las personas que fueron efectivamente afectadas por todo lo que pasó. Ponerle lo que viene planteando Caballero, Gago, el movimiento Ni Una Menos, que es ponerle cuerpo a la deuda. Si no logramos hacer eso, vamos a seguir teniendo sentencias como la de Olmos en su momento con lo que pasó en la dictadura, que bueno, son sentencias, son testimonios históricos muy interesantes, pero que no terminaron en ninguna efectividad conducente para hacer efectiva la responsabilidad de nadie. Creo que todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública es súper vital en todo esto que estamos hablando, y tal vez otra de las preguntas que pensábamos, quizás volviendo un poquito para atrás, ¿no? En lo que venimos charlando, ¿no? Entramos en acceso a la información porque creo que también entra de lleno en todo el tema que estuvieron abordando, y como bien comentaban, en todas las causas que fueron iniciando y en el tema que se vienen involucrando, FMI, deuda, etc. Pero, por ejemplo, pensábamos un poco, volviendo para atrás, pensando en la LAF, yo tenía una pregunta en carpeta, digamos, ¿no? Pensando un poco, ¿qué opinión tienen? Francisco lo nombraba, ¿no? La ley de fortalecimiento de la toma de deuda, la 27612, ¿no? Para volver a encauzar a la práctica de la toma de deuda en la Constitución Nacional. Y yo sumaría otra ley, que es la 27207, que si la conocen es una ley que recepta principios que surgen de una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de sostenibilidad de deuda, ¿no? Entonces, ¿cómo esos argumentos que giran en cuanto a la sostenibilidad, si por ejemplo lo podemos incluir, ¿no? A la hora de esta clase de litigios estratégicos y vinculados con el interés público? Si son un argumento sólido o no, que dependiendo tal vez de la jerarquía normativa, habría que pensar varios factores. Sí, bueno, la ley que incorpora como principios de orden público, dice la ley, ¿no? Los principios de reestructuración de deuda, que fueron los que logró aprobar Cristina ya por el 2015 en la ONU, no me acuerdo el número preciso, pero fueron, si no me equivoco, más de 100 países que apoyaron esa declaración. Tiene una importancia muy, muy grande, pero son principios. Digamos, es muy difícil construir un caso desde principio. Cuando vos cada vez que te vas más arriba en la norma, es cada vez más difícil construir un caso en el cual el Poder Judicial quiere intervenir, quiere tomar cartas en el asunto y configurar una causa o controversia en el sentido más técnico y específico que tiene para habilitar la competencia del Poder Judicial. Entonces, una causa basada solamente en principios, por más que estén normativizados a través de una ley del Congreso, no deja de ser un argumento que yo creo que es importante y puede ayudar a apuntalar los reclamos, pero por sí solo no me parece que sea suficiente. Con respecto a la ley de sostenibilidad de la deuda, ahí ya es otra historia, porque ahí sí estamos hablando de que, como fue anunciado, el nunca más de la toma de este tipo de empréstitos públicos de espaldas al pueblo, y que exige que el Congreso efectivamente apruebe los acuerdos, ¿no? El problema que nosotros vimos ahí con el último acuerdo es que, bueno, por cómo se dio la discusión legislativa y cómo se modificó el mensaje que llegó desde el Ejecutivo, lo que terminó saliendo fue una nueva delegación, ¿no? Estamos como un poco el juego de la oca, volvimos a Fojas 1, sancionamos esta ley para que no volviera a ocurrir lo que ocurrió, y ahora el Congreso le devuelve, mediante la última ley por la que autorizó la firma del acuerdo de facilidades extendidas, le devuelve la competencia al Poder Ejecutivo, y yo diría que le devuelve también la responsabilidad política absoluta, digamos. La gestión macrista en su momento hizo lo que hizo, y ahora ni siquiera a través de sus legisladores se va a hacer cargo en el Congreso
porque decían que el plan económico era una cuestión del Poder Ejecutivo, pero cualquiera que conoce cómo funcionan los créditos con el Fondo Monetario Internacional sabe que el plan económico es el crédito, digamos, esos memorandos que había que aprobar era lo que teníamos que mandarle al organismo. Y sin embargo, si ustedes leen con atención la ley, lo que hizo fue prácticamente una nueva delegación y dejó en manos del Poder Ejecutivo la firma del acuerdo. Autorizó el acuerdo a suscribirse, eso dijo la última ley. Entonces, es complicado el escenario para pensarlo desde ahí. Por eso, lo último que digo sobre esto, pero para volver a poner en valor algo que nosotros vemos con el diario del lunes, de la objetividad y de la claridad del planteo puramente administrativo, del planteo más chiquitito y más modesto, ¿no? Es decir, no estamos hablando de principios, no estamos hablando de interpretaciones constitucionales, no estamos hablando, sino del cumplimiento de requisitos formales que están listados en la ley. Y que las propias leyes dicen que si eso no se cumple, los actos administrativos son nulos. Entonces hay una ventaja, creo yo, en ese planteo, en poner la pelota bien al piso y trabajar desde bien abajo, porque, como te digo, permite construir otro tipo de caso judicial si lo que queremos es que el Poder Judicial diga algo sobre este tema. Totalmente de acuerdo con lo que decía Francisco, por ahí más en la práctica, en el día a día, cuando uno está en el análisis, en la duda de esto es judicializable o no, es un caso que puede ser visto desde una perspectiva de caso o controversia, y es verdad que cuanto uno más se va desde lo objetivo hacia lo opinable, lo analizable, desde algo, por ejemplo, preguntarse, ¿esto es sustentable o no es sustentable? ¿Esta toma de deuda está dentro de los parámetros normales o ingresa ya dentro de los parámetros de insustentabilidad? Bueno, son temas mucho más complejos, inclusive mucho más complejos para el Poder Judicial. Más allá de que uno pueda aportar cierto análisis técnico, académico, etcétera, con compañeros, compañeras, contadores, economistas, que estén más vinculados a esa cuestión económica, no deja de ser una cuestión opinable muchas veces y más alejada de algo objetivo. En cambio, plantear la discusión en términos de acá tenía que haber un dictamen que analice si esto era sustentable o no era sustentable, y no estoy viendo el dictamen, simplifica mucho más la discusión, en beneficio de la sociedad, si se quiere, o de quien lleva a cabo la discusión, en detrimento del Estado, que va a tener que explicar por qué no hay un dictamen donde debería haberlo, y de todas formas, con una mirada muy de litigio estratégico, si se quiere, vos estás discutiendo sobre la toma de deuda. El tema es cómo estás discutiendo y con qué nivel de comodidad estás discutiéndolo. Yo me quedé con algo que marcaba Francisco, con una expresión que en lo personal me gustó mucho, ¿no? Esto de la pelota al piso, ¿no? De bajar los argumentos un poco más a la tierra. Pensaba un poco, tal vez, hay otra norma que a mí siempre me llamó la atención, desde mi interés en la materia, digamos, de la LAF, que es el artículo 56, que vieron que también hace, si se quiere, propone un poco hacia dónde tiene que apuntar el crédito público, y yo tomé nota de la norma, ¿no? Y supone como distintos supuestos, ¿no? Evidente necesidad nacional para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos, ¿no? Yo siempre me pregunto si esos parámetros, que a mi juicio son un poco ambiguos quizás, también, ¿no? O sea, sirven para ese argumento enganchado con el artículo 61 y todo lo que venimos diciendo, como para seguir atacando un poco en ese aspecto, digamos, la toma de deuda en este caso. Sí, puede ser. Yo creo que es un ángulo muy interesante para explorar. El único pero que se me ocurre es esto que estábamos hablando recién, ¿no? Fíjate que estás hablando de finalidades de política pública, en definitiva, ¿no? O sea, ¿para qué tomás el crédito externo? Y ahí, cuando entras en finalidades, no deja de ser, sabemos que la finalidad es uno de los requisitos esenciales también de los actos administrativos, que el desvío de poder es un vicio que puede llegar a lograr la revocación de este tipo de actos administrativos, pero otra vez, nos vamos a tener que poner a discutir finalidades y estamos como súper cerquita del mérito, oportunidad y conveniencia ahí. Entonces, estamos súper cerca de que el Poder Judicial nos diga, no, miren, yo acá no me puedo meter, esto es competencia, yo no puedo evaluar si efectivamente la finalidad que eligieron los representantes votados por el pueblo es una finalidad que exceda objetivos que, a propósito, por supuesto, están puestos con esa terminología, con esa polisemia, con esa terminología tan amplia, ¿no? Que permite interpretarlo para distintos lugares. Entonces, esto que decía Augusto me parece clave. Podés dar la misma discusión sobre el destino de esos fondos o la finalidad desde está o no está el dictamen del artículo 61. Si yo te digo no se hizo esa evaluación, y la discusión se terminó ahí.
En cambio, si vos tenés que empezar a conversar, bueno, ¿qué es un poco lo que nosotros venimos discutiendo y venimos viendo con el tema de la fuga? Es un tema mucho más complejo el tema de la fuga, ¿no? La formación de activos externos. Es un tema que exige otro tipo de instrucción, otro tipo de investigación, es un tema donde se mezcla una realidad que era un mercado absolutamente desregulado, donde sacar la plata del país era legal, digamos, no, lo que se hizo estaba amparado por un marco de legalidad. Sabemos las consecuencias que eso trajo, pero fue de las primeras medidas de esa gestión, de regular completamente el mercado cambiario. Entonces es otro tipo de discusión mucho más compleja. Otra vez, si lo pensamos desde el punto de vista de cómo podemos hacer para que el Poder Judicial asuma competencia sobre este tema y pueda por lo menos marcar algunas líneas. Aunque sea para que no pase más lo que pasó en el 2018, que es otra idea sobre la cual venimos insistiendo, ¿no? Que esto no puede pasar nunca más, y para eso tiene que haber por lo menos aunque sea meramente declarativa, pero tiene que haber una sentencia, tiene que haber un pronunciamiento del Poder Judicial. Me parece que lo mínimo que nos merecemos después de todo lo que pasó es que la Corte Federal deje en claro que esto no se puede hacer más así. Por otro lado, sí, totalmente, porque otra pregunta que teníamos y que creo que viene perfectamente al hilo con este tema es, o sea, de alguna manera, ¿no? Yo pensaba, porque un poco esto último que decía Francisco, si se quiere es pensar un poco en la legitimación, ¿no? Cómo tener por acreditada la legitimación procesal, y en este caso porque la legitimación yo siempre lo sentí, ¿no? Como una llave que el Poder Judicial abre o cierra según le conviene, digamos, entonces de alguna manera para que pueda asumir sus competencias. Pensaba, ¿cuáles serían los derechos, si se quiere, que podríamos pensar que se ven afectados por la toma de este acuerdo? ¿No? Porque pienso, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, o sea, pienso en el derecho a la producción, el derecho al empleo, ¿no? Porque estamos hablando de un conjunto de pymes, MIPYMES, pero podríamos pensar en otro derecho, o sea, tal vez pensándolo un derecho con un alcance más bien colectivo, como un bien colectivo, como suele decir la Corte en Alavi, por ejemplo, el derecho al ambiente, o tal vez deberíamos pensar en otros derechos, como para pensar, ¿no? en bajarlo y decir, bueno, la nulidad de este acuerdo por todas estas cosas afecta determinados derechos, ¿no? Pensaba un poco en eso en este momento. Como poder, diríamos que sí, que se puede, claramente. El gran desafío tiene que ver en cómo, bueno, un poco lo que vos contabas hace un rato, de cómo bajar la pelota, cómo lograr que eso que está un poco tan en la nube se convierta en algo mucho más llano y accesible e identificable por el Poder Judicial. Nosotros, por ejemplo, cuando planteamos la acción de nulidad, sobre la forma en que se tomó el crédito con el FMI, que después igual por ahí vamos hacia eso, no se queden con que únicamente estábamos discutiendo de que se anule el crédito, porque sabíamos que era bastante complicado hacer eso, pero cuando iniciamos esa discusión nos encontramos con estos detalles o con estos grandes obstáculos vinculados a la legitimación. Y nosotros fuimos trabajando con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con un movimiento que es indiscutible, es evidente, casi que diría que es de público notorio conocimiento, que es un espacio que trabaja para recuperar industrias que entraron en quiebra y que los trabajadores recuperan las industrias para continuar trabajando y administrándola a ellos. Y acompañamos información indiscutible de que uno de los sectores más afectados por la toma de deuda había sido el movimiento de las pymes. Además, también acompañamos un informe de la ONU, creo que era, ¿no, Francisco? Sí, de la ONU, de Juan Pablo Bojolaski. De Juan Pablo Bojolaski, como, sí, pero dentro del ámbito de la ONU, como observatorio de la deuda, no me acuerdo bien el nombre, pero que era un espacio muy interesante de la ONU, y llegaba a esas conclusiones, pero como de las primeras conclusiones, de que este tipo de toma de deuda impacta sobre todo en derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo en los grupos en situaciones más vulnerables. Entonces, volviendo a tu pregunta original, sí, se puede, o sea, la legitimación de estos espacios para discutir la forma en que se toma deuda existe. El gran desafío es lograr bajarlo a tierra para mostrar un impacto directo, para que no sea únicamente un argumento, pues, si se quiere, dogmático, de decir esto es así porque es así. No, bueno, aportemos un poco más de información, estadística, economía, de la realidad, como dice Francisco, también traer organizaciones de barrio, de base, por así decirlo, para que cuenten cómo se vive, como para poder construir una legitimidad. Para terminar, si querés, con esta pregunta, le dejo el resto a Francisco, pero es un poco lo que vos contabas, Tomás, también. Más allá de que uno construya muy bien,
se va a encontrar con que el Poder Judicial tiene criterios tan distintos sobre la misma cuestión, que depende un poco quién te toque como juez, ¿sí? Nosotros habríamos planteado un caso que a nuestro entender técnicamente estaba muy bien acreditado porque teníamos esa legitimación, y sin embargo se nos ha cerrado la puerta del Poder Judicial, mientras que hay otros casos desde el punto de vista técnico para fundar legitimación, están bastante más, no quiero decir la palabra peor, pero utilizando criterios que ya no son vigentes en materia de acceso a la justicia, si se quiere, o de legitimación en Argentina, y sin embargo ha obtenido una resolución que los admite como legitimados. Entonces también depende mucho quién te toque. Sí, ahí con el tema de la legitimación, la jurisprudencia de la Corte es muy clara y muy confusa a la vez, porque es muy clara, pero con una serie de clichés y como de expresiones que se repiten sistemáticamente, vinculadas con la legitimación y con la existencia o no de causa o controversia en tanto elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial. Y ahí uno de los puntos centrales es la idea de interés diferenciado, ¿no? La Corte lo que exige, siguiendo la doctrina estadounidense, el standing, es que haya un interés diferenciado en quien viene a plantear el caso, dice diferenciado del resto de la sociedad, y esto se conecta con otro criterio jurisprudencial también muy tradicional de la Corte, de que no existe una acción para la defensa de la mera legalidad. Entonces, nosotros, cuando hicimos el planteo de nulidad, que fue presentado el 3 de diciembre del 2019, nos ocupamos, como les contaba Augusto, de trabajar muy bien en eso, es decir, demostrar que el sector de MIPYMES y sus trabajadores y trabajadoras, que era a quienes está representando colectivamente el MENER en esta causa, habían sufrido efectivamente un perjuicio diferente del resto de la sociedad. Y acompañamos datos del INDEC oficiales, acompañamos informes, investigaciones de universidades, informes de expertos internacionales, ofrecimos un montón de prueba para esto, y a pesar de eso, el juez de primera instancia, con una serie de estos clichés, nos dijo de que no había causa o controversia porque no habíamos podido demostrar ese interés diferenciado. Nosotros apelamos, por supuesto, dijimos, me estás diciendo que no puedo mostrar un interés diferenciado, pero no me dejas producir la prueba que te traigo para demostrar el interés diferenciado. Por lo menos es prematuro esto. Dejanos producir la prueba, después vemos si tengo un interés diferenciado o no. Llegamos a la Cámara y la Cámara nos corrió el arco, nosotros apelamos el argumento A, que era falta de causa o controversia, y la Cámara nos dijo no porque B y C, por otros argumentos más vinculados con requisitos de construcción del caso colectivo, con requisitos de admisibilidad del caso colectivo. Frente a ese segundo rechazo, donde se agregaban, además de la violación del acceso a la justicia y demás, se agregaba una violación al debido proceso, porque nos habían, como te digo, corrido el arco, razones de congruencia, exigían que por lo menos trabajen nuestros agravios y resuelvan sobre eso, resolvieron sobre otra cosa. Sorprendentemente la Cámara Federal concedió el recurso. Digamos, la causa está en la Corte Federal y lo concedió porque estaba en juego el alcance del artículo 43 de la Constitución Nacional para ver si efectivamente el movimiento puede o no puede. Miren de lo que estamos hablando, plantear esta cuestión, empezar a plantear esta cuestión que está aprobada por instrumentos públicos, validados en sede judicial. Entonces, la legitimación desde este punto de vista y la noción de causa o controversia pasaron a ocupar hoy en el juego del Poder Judicial el lugar que antes tenían las cuestiones políticas no justiciables que vos mencionabas recién. Es muy raro encontrar ahora un tribunal de justicia que te diga esto es una cuestión política no justiciable, y es muy raro porque desde el 94 prácticamente con la incorporación de los tratados de derechos humanos y el cambio de paradigma que se dio ahí, es prácticamente imposible encontrar una cuestión política no justiciable si entendemos que las políticas públicas son omisión y reglamentación de derechos fundamentales, básicamente. Entonces, los jueces dejaron, era como un comodín, ellos decían cuestión política no justiciable y no explicaban nada, el comodín para salirse de asuntos políticamente sensibles. Ese comodín se ha dejado de utilizar con el correr del tiempo porque, como te digo, la fuerza de las circunstancias estaba llevando a que fuese un papelón invocar la idea de cuestión política no justiciable. Entonces, los jueces y juezas empezaron a trabajar y a pivotear sobre la idea de falta de legitimación activa. Cuando se avanzó en la discusión, y está claro que un montón de organizaciones y organismos públicos tienen legitimación colectiva, se llegó como un tercer nivel de evolución, digamos, que es esta idea de causa o controversia. Entonces, hoy las cuestiones son justiciables, hay legitimación, pero hay algún defecto en la construcción del caso, falta algún requisito de admisibilidad, la clase fue mal definida. Lo que quiero decir con esto es que se han ido afinando las discusiones, fruto, por supuesto, de una presión social que está llevando estos casos al Poder Judicial cada vez más fuerte, y que muchos de estos casos tienen atrás movilizaciones y reivindicaciones de derechos históricas también, ¿no? de ciertos grupos. Entonces, se ha tenido que empezar a afinar, pero el Poder Judicial sigue teniendo, como dice Saba, una deferencia prácticamente boba frente al poder político que esté de turno,
y no es una diferencia, como dice Sá, una diferencia que esté fundada en la primacía epistémica, si se quiere, del Congreso y del Poder Ejecutivo porque tiene el voto directo, sino que es sencillamente una cuestión de obediencia frente al poder. Y cuando no hay un rechazo o un acercamiento directo desde ese lado, ¿qué es lo que se hace generalmente, que venimos viendo? Fuga hacia adelante, diferir en el tiempo. Entonces, lo que hoy hablábamos sobre la importancia de tener la información en este momento, y bueno, dentro de 3 años, 4 años, cuando sale la sentencia, el país tiene otros problemas. Las causas que ocupan la tapa de los diarios son otras, los movimientos y las organizaciones están en otras peleas. Entonces es muy delicado el rol que hoy está cumpliendo el Poder Judicial, por lo que hace y por lo que no hace, diría yo. Impecable, porque otra cosa que también pensaba, que pensábamos con Sabri, que estuvimos diagramando para la entrevista de hoy, es que, y que está íntimamente relacionado con esto que decía Francisco, y que también lo nombraba Augusto, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? La cuestión de la legitimación empezó a reemplazar un poquito la doctrina de las cuestiones políticas, o sea, ahora el comodín es otro, ¿no? Parafraseando lo que decías. Pero pensaba un poco, pues y comentábamos, ¿no? Detrás de cámara, por decirlo de alguna manera, que, por ejemplo, en mi caso yo soy ayudante en una materia de finanzas públicas y, por ejemplo, hay muchos fallos que a mí siempre me llamaron muchísimo la atención. El fallo Badin, por ejemplo, ¿no? O Verbitsky, ¿no? Un amparo colectivo en ese caso, que son todos fallos en los cuales la Corte, por ejemplo, tuvo una opinión sobre las cuestiones presupuestarias, por ejemplo, ¿no? De un punto de vista financiero, como diciendo, miren, o sea, las cuestiones presupuestarias está todo muy lindo, pero si hay una afectación de derechos, esto también hay que traerlo a colación. Entonces digo, ¿habrá, esto lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Digo, ¿habrá alguna conexión entre esa doctrina que está más vinculada con el derecho presupuestario, digamos, pero lo podemos traer para el mundo del crédito público, digamos, y plantearlo un poco en este plano de litigios que estamos charlando? Sí, se puede. Obviamente que ahí el gran desafío es parametrizarlo, es decir, bueno, ¿cómo hago para convertir o para plantear este tema en términos que sean concretos, que sean identificables? Por ponerte un ejemplo, hay determinada ley que está creada para sostener determinada política pública. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley de Salud Mental establece que el 10% del presupuesto nacional en materia de salud se va a utilizar para salud mental, ¿sí? O sea, es un 10% que tiene que ir integrándose en un plazo de 10 años, que ya pasó, hasta lograr que el 10% del presupuesto de salud de la nación se dedique a política pública en salud mental. Está más que claro que eso no se cumple. El 10% no se utiliza para cuestiones de salud mental. Eso es un caso judiciable, porque es muy claro que hay una obligación por parte del Estado Nacional de financiar determinada política pública sobre determinada materia y en determinado monto, ¿sí? En tanto y en cuanto uno tenga la capacidad de identificar algo así como bien sencillo, bien claro, y empezar, por ejemplo, con, bueno, al Estado le quiero preguntar de mínima que me cuente un poco cómo se integra ese 10%, en qué tipo de políticas públicas se implementa, por ejemplo, en hogares de medio camino para personas que estuvieron internadas y que están para empezar a estar de vuelta vinculadas con la sociedad, en talleres, en lo que sea, en cuestiones de salud para personas con padecimiento mental propiamente dicho, en cuestiones de género. En tanto y en cuanto yo me encuentre con que el Estado no me responde o ni siquiera me explica en qué gasta ese dinero que está específicamente asignado por ley, yo tengo un caso judiciable sobre cuestión presupuestaria, sobre determinada política o determinado derecho en particular. Distinto es si yo quiero abarcar una cuestión muchísimo más amplia, con muchísima menos información, ya hasta casi ponerme a la par del Estado para discutirle qué tan bien o qué tan mal gasta el dinero, que es un poco lo que hablaba Francisco. Ya cuando entramos en el terreno de la discreción, y nos vamos del terreno de lo que está, lo que es más objetivo o más identificable. Eso por un lado. Y último comentario, ya le dejo para que Fran redondee también, pero si bien no es una materia a la que yo esté involucrado, sé que ha habido mucho avance en materia de derecho presupuestario con perspectiva en derechos humanos. Ahí también se puede hacer alguna búsqueda de abogados, abogadas, también les podemos recomendar, que están mucho más vinculados en trabajar lo que es incidencia en derechos humanos a través de una perspectiva presupuestaria,
y con acciones muy interesantes también, con, bueno, presupuesto para educación, presupuesto para salud, cómo se destina, en qué se destina. De Argentina, yo creo que quienes más han trabajado eso, vienen hace años con una agenda muy fuerte sobre eso, es la gente de ASIG, ¿no? De la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que han empezado a trabajar en serio para entender el presupuesto, para dar herramientas para entender esos presupuestos, y ese presupuesto no solo como una ley, como hablamos hoy temprano, antes de entrar, creo, no solo como una ley presupuestaria, sino como la ley que determina, otra vez, derechos humanos, ¿no? Omisión y reglamentación en materia de derechos fundamentales. Me parece que hay una cosa más que me viene a la cabeza ahora con esto que decís, que es la vinculación de la importancia del estudio del derecho financiero, el trabajo con presupuestos y de poder entender este marco en todo lo que tiene que ver con procesos colectivos y especialmente con procesos estructurales o de reforma estructural, ¿no? Vos hablabas de Berbisky. Berbisky es un caso que ya en el 2005, hace un montón ya, la Corte Federal, para quienes no lo conozcan, le ordenó a la provincia de Buenos Aires modificar su sistema carcelario, le ordenó a la provincia de Buenos Aires modificar leyes, le ordenó a la provincia de Buenos Aires resolver la situación de mujeres y niñas que estaban en comisarías. ¿Y qué significa esto? Le ordenó a la provincia de Buenos Aires invertir un montón de dinero también, ¿no? En cuestiones edilicias, de infraestructura. Pensemos en la causa Mendoza de contaminación del riachuelo. Se llevan gastado más de 5.000 millones de dólares de dinero público para limpiar esa zona. Entonces, que el Poder Judicial resuelva estos casos y le diga a un Estado local, provincial o nacional, usted tiene que resolver este problema de sobrepoblación carcelaria, hace que los jueces hoy, y esto creo que hay que decirlo claro, estén asignando presupuesto. Lo están asignando de una manera lógicamente distinta del poder administrador, lo están asignando a través, como consecuencia mediata, si se quiere, o inmediata, pero como consecuencia al fin de cumplir su rol fundamental de resolver causas o controversias y proteger derechos. Pero la consecuencia, repito, inmediata o mediata, pero muy cercana, es que ese tipo de órdenes está disponiendo a dónde va el dinero público. En un país con los niveles de pobreza que tenemos, con la cantidad de problemas que tenemos, yo creo que es un problemón, porque otra vez, volvemos a lo que hablaba muy temprano también, la falta de herramientas para trabajar con estos temas. Entonces, hubo un tibio intento, creo yo, de la Corte Federal a través de la creación de la Unidad de Análisis Económico, que me parece que es una gran idea, pero que la Corte no ha utilizado prácticamente, o por lo menos no se ve en las sentencias que aparezcan dictámenes de la Unidad de Análisis Económico, a pesar de que hay muchísimas causas en las cuales se juega la suerte presupuestaria de un Estado, de un municipio, de una provincia. Entonces me parece que ahí hay todo un campo de trabajo que también, esto es lo último que digo, también en estos temas colectivos, creo que es un botón de muestra más de la necesidad de trabajar interdisciplinariamente. Nosotros somos abogados, no nos forman para leer un balance, para leer información contable, no tenemos esa formación, la podemos ir aprendiendo medio de los ponchazos, pero hay que trabajar con expertos y expertas de otras profesiones, y me parece que este tema presupuestario es clave. En sí mismo, digo, puede ser como objeto de litigación, que creo que es como vos lo estás planteando, Tomás, pero también tenerlo muy en claro en términos de lo que implica la decisión del Poder Judicial en casos estructurales, colectivos, lo que implica también en términos presupuestarios y cómo hacemos para controlar eso, monitorearlo, supervisarlo, asegurarnos de que las partidas se asignen como corresponde, asegurarnos de que se ejecuten como corresponde, que es otra historia también. Entonces, ahí hay mucho para trabajar, porque son cuestiones colectivas, otra vez, ¿no? El Poder Judicial está trabajando sobre cuestiones colectivas, y los derechos entendidos en sentido positivo, como los tenemos que entender hoy necesariamente, ya no son el límite al Estado, sino que ese Estado usted tiene que hacer cosas para garantizar estos derechos. Y hacer cosas significa gastar dinero. Dinero que no alcanza para todo, y que históricamente se resolvió en la disputa presupuestaria en el Congreso, y que hoy el Poder Judicial, a través de sus decisiones, quiero que esto quede claro, o sea, a través de cumplimiento de su función jurisdiccional, aunque sea indirectamente, están asignando presupuesto, y necesitamos empezar a discutir de otra manera sobre este tema, porque la consecuencia me parece que es evidente, es una consecuencia grave para un sistema democrático. Mientras escuchaba a Francisco y pensaba en un caso colectivo no del todo bien tratado por el Poder Judicial, me acordé de la discusión actual entre el gobierno nacional, entre el Estado nacional, mejor dicho, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia presupuestaria, vinculado al financiamiento de las fuerzas de seguridad. Y fíjense qué detalle interesante, un caso que indiscutiblemente es colectivo porque involucra los fondos de habitantes de la nación y habitantes de la ciudad, y cómo se reparten esos fondos públicos, y
el escenario que vemos es que la Corte convoca a la nación y a la ciudad como si fuesen cuestiones de quienes únicamente representan, ¿sí?, al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires, y no convoca una audiencia pública para que se presente el especialista que quiera, las facultades, las universidades, los sindicatos, para decir, tenemos información, tenemos un argumento para aportar en esta discusión de por qué no habría que darle determinado monto, o sí habría que dárselo, o por qué esta partida es más elevada de lo que realmente corresponde para financiar a las fuerzas, etcétera, ¿no? Digo, no importa de qué lado uno quiera ponerse, pero fíjense un caso recontra colectivo que involucra, si se quiere, al país entero, y cómo se trata, como si fuese un caso individual. Sí, no nos olvidemos que la reglamentación de la propia Corte sobre audiencias públicas establece audiencias con 3 posibles finalidades. Una de esas finalidades es la finalidad conciliatoria. Yo creo que sería muy interesante escuchar esa conversación y ver, a ver, bueno, qué están conversando, cómo se está conversando, cuáles son las negociaciones, y eso necesariamente, volvemos al inicio también, ¿no? La publicidad avanza a transparencia, me parece que ahí, si no le van a dar trámite colectivo, como dice Augusto, que sería lo más razonable por todo lo que está en juego, por lo menos que la discusión individual se dé públicamente, ¿no? Y haya algún tipo de control social sobre eso, cosa que tampoco está pasando. Totalmente, y... No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, dale, eso, te iba a dar el pie justamente, Sabri, sí, que tenemos algunas preguntas, tal vez, chicos, si les Tenemos parece. un par de preguntas sobre acciones colectivas, si les parece. Claro, que tal vez no están del todo relacionadas con el derecho financiero, no son muchas, por supuesto. Tenemos 2 preguntitas, porque bueno, como también le comenté a Francisco, incluso por mensajes y demás, estábamos todos muy contentos dentro del observatorio por la entrevista, entonces bueno, hubo personas que también quisieron hacer sus aportes, digamos, laterales al tema central que venimos a tratar hoy, ¿no? Pero así que, Sabri, te doy la palabra en ese sentido. Al día de hoy, ¿qué beneficios y qué desventajas presentan las acciones colectivas en defensa de los derechos y posibilidades de acceso a la justicia que tienen los consumidores? Hay, en materia de consumidor, digamos, las acciones colectivas en general tienen 4 o 5 ventajas comparativas importantes para tratar conflictos de masa, conflictos colectivos, ¿no? Estamos hablando de eso, estamos hablando de conflictos que involucran mucha gente, y que, como hay tanta gente involucrada, no pueden ser tratados por las vías procesales tradicionales que fueron pensadas, en el caso del Código Procesal de Nación, en el año 67, digamos, además de ser una época muy oscura en nuestro país, es un código de la época de que todavía no había, faltaba mucho para que hubiera televisión a color en Argentina. Vengo repitiendo este ejemplo para ubicarme en tiempo y espacio, porque me parece que es lo suficientemente gráfico. Entonces los conflictos eran otros. La herramienta que tenemos regulada es para trabajar conflictos individuales y principalmente privados y principalmente patrimoniales. Nada de eso es lo que ocurre hoy, digamos. Hoy vivimos atravesados por prácticas colectivas desde empresas y desde el propio Estado, que generan permanentemente conflictos masivos. Entonces, la posibilidad de plantearlos a través de acciones colectivas representativas, que es el modelo que tenemos en Argentina, porque hay otras formas también de trabajar con la sociedad de masa, la forma de encararlo acá tiene algunas ventajas que creo que son fundamentales. Una es acceso a la justicia, permite, sobre todo en materia de consumo, donde hay muchas pretensiones que son individualmente no recuperables, donde el collar te sale más caro que el perro si vos querés hacer una acción porque te robaron 100 pesos por mes de un resumen de una tarjeta. Los procesos colectivos permiten juntar todas esas pretensiones y hacer un reclamo colectivo, por supuesto nivelando el campo de juego y generando otro tipo de dinámicas que permite modificar prácticas y que permite también muchas veces obtener beneficios, al menos de restitución total o parcial de esas maniobras ilegales. Después también son una herramienta para modificar prácticas, esto que les decía, digamos, y volviendo sobre el mismo ejemplo, si un consumidor acciona para reclamar 100 pesos, la tarjeta de crédito lo va a seguir haciendo igual porque son 500.000 consumidores y por tanto la cuenta macro le sigue dando positiva. Distinto es cuando el planteo es colectivo y eso, bueno, genera, repito, otro tipo de dinámica en la relación de poder entre usuarios y consumidores y empresas. Incluso el Estado cuando está involucrado, por ejemplo, en temas de servicios públicos. De hecho, Augusto fue el abogado de la causa CEPIS del año 2016, donde se discutió esto, ¿no? Me parece que también tiene una ventaja enorme que permiten obtener soluciones igualitarias, que eso también es un tema, digamos, tenemos un sistema donde generalmente, y por ahí el ejemplo para esto más interesante es el del corralito financiero de hace 20 años, donde la gente que tenía abogada cerca y tenía para pagar y pudo llegar, logró recuperar su dinero, y la gente que no tenía acceso o que le tocó, como decía Augusto, un juez que no le gustaba la jurisprudencia y decidía no otorgar las medidas cautelares, no pudo retirar su dinero. Y eso generó situaciones de desigualdad que son muy difíciles de explicar.
porque estaban todos más o menos en la misma historia, ¿no? Salvo algunos problemas de salud, digamos, se podía buscar algunas distinciones, pero en general, frente a la normativa, estaban todos en la misma. Y la última ventaja que tienen, que no es menor si estamos hablando de cuestiones presupuestarias y financieras, es la posibilidad de generar macroeconomía procesal. No tiene sentido que el sistema judicial esté procesando litigios repetitivos, con clichés, decenas de miles de expedientes exactamente iguales, cuando se podría resolver, por lo menos la cuestión común se podría resolver en una sola discusión y dedicar todos esos recursos humanos y materiales a otra cosa, ¿no? Entonces me parece que hay un montón de ventajas, y en el campo del consumo posiblemente sean uno de los campos donde más claro se puede ver cómo operan los procesos colectivos, en tanto nuevo mecanismo de enjuiciamiento de nuevos conflictos, que son conflictos de masa, no son más conflictos individuales, mano a mano, son conflictos colectivos. La mayoría de los que estamos viviendo hoy son conflictos colectivos. Una pregunta más con respecto a este tema, y entrando en una perspectiva ya jurídico-financiera del medio ambiente. ¿Cuáles son los instrumentos financieros y económicos para la protección del medio ambiente? Esa sería la primera pregunta. ¿Y qué novedades destacarían en relación con los procesos colectivos? Especialista en ambiental no soy, la primera te la debo, diría. Pero me parece que en términos de novedades, lo más importante es la aprobación del Acuerdo de Escazú, ¿no? En términos de acceso a la justicia, incluso también de acceso a información pública que estuvimos conversando. Es muy claro y es muy contundente, y lo que me parece interesante, en algún momento hice algún análisis de esto, es que no es tan distinto de lo que tenemos en la jurisprudencia de nuestra Corte Federal y en nuestras propias leyes, ¿sí? Tenemos un sistema ambiental muy, muy protectorio en Argentina. En términos legislativos faltan cosas, por supuesto, se está discutiendo humedales, que es clave, se están discutiendo, pero el marco general es muy bueno, y la jurisprudencia en general de la Corte Suprema es muy buena en términos sustantivos. No es así de buena, y les diría que es tirando a mala en términos de tiempos, otra vez, de oportunidad, de timing para resolver las cosas, pero cuando decide y resuelve, dice cosas que avanzan muchos de los principios que quedaron establecidos en Escazú, y que ya ahora le dan a esto un marco convencional, ¿no? Seguimos fortaleciendo eso. Después hay que ver qué es lo que pasa en la práctica. Pero la realidad es que, por lo menos en los papeles, me parece que tenemos como en ningún otro campo del derecho, a mi modo de ver, un sistema protectorio del ambiente, y enhorabuena. Después depende de los operadores de los dos lados del mostrador a ver qué se hace con eso. Creo que ya mientras, la verdad que tocamos un poco todos los temas que en el observatorio hemos pensado en relación con el derecho financiero. Yo no sé si, como para de a poquito ir cerrando, además, como decimos siempre, no, hoy es viernes, 8 menos 20, digamos, ¿no? Así que desde ya les agradecemos mucho eso, desde ya, porque es un horario más relajado, ¿no? En el que uno como que va abandonando la semana. Pero tal vez, no sé si quieren agregar algo más con el tema central que estuvimos charlando hoy. Por ejemplo, yo tenía, si quieren, una pregunta que se me vino un poco a la cabeza es, tal vez un poco con lo que decía Augusto con relación a la ley de salud mental, y esto de, bueno, en ese caso tenemos una norma y una partida presupuestaria, sí, este 10%, entonces, digo, ¿qué rol pueden llegar a jugar, si se quiere, por ejemplo, la AGN, la CIGEN, ¿no? Los organismos de control en el marco de la ley de administración financiera? Porque, por ejemplo, tengo entendido que en materia de crédito público y respecto a este endeudamiento se han expedido, por lo pronto la CIGEN, hay un informe que creo que es del año 2018, si no me equivoco, pero, digamos, ¿tienen algún rol, digamos, o cuál sería el rol que deberían tener, si es que lo han tenido en la práctica, o cuál es su opinión general respecto del tema, digamos, ¿no? En general desconozco particularmente la norma principal, por ejemplo, que regula las misiones y funciones de la CIGEN. No la he estudiado, pero sí, un poco conociendo en qué temas anda o por qué temas gira sus funciones. A mí lo que en general me sucede con cualquier repartición del Estado es que siempre creo que se le puede dar una mirada un poco actual a esas misiones y funciones para decir, bueno, siempre y cuando no sea algo irrazonable, obviamente, ¿no? Hay determinados temas en donde una opinión de un órgano especializado del Estado siempre vendría bien, y sobre todo si tiene que ver con algún comportamiento no tan conservador o no tan formalista sobre la institución en sí misma. Quiero decir, como un comportamiento de, bueno, dentro de nuestro marco regulatorio, dentro de nuestras misiones y funciones, está, por ejemplo, alguna fórmula en general de asistir al Poder Ejecutivo en la toma de, bueno, ya interpretar eso como, bueno, podemos aportar al debate, podemos dar opiniones o información que no es fácil que en general se acceda a ese tipo de análisis.
Sin embargo, eso es lo que yo creo que, o lo que a mí me tienta por parte del Estado, y cada uno cuando nosotros estamos vinculados en el Estado, trabajamos en el Estado, siempre intentamos darle un poco de impronta. Después está un poco lo que hablábamos hoy también con el Poder Judicial, o después está cómo las instituciones que son tan, a veces, cómo les cuesta tanto a veces dar algún paso un poco más innovador, si se quiere, y a veces prefieren quedarse más en lo que históricamente se hizo así, o históricamente nos metimos en esto, o históricamente nos enfocamos únicamente en esto, ¿sí? Pero me atrevo a decirte, sin haber estudiado esas normas en particular, que muy probablemente aparezca algún artículo en donde uno, si lo quiere interpretar un poco de forma amplia, razonable, le permite intervenir en debates interesantes, hasta inclusive presentarse en causas, por ejemplo, en causas complejas que tiene que resolver el Poder Judicial, inclusive la Corte Suprema, a dar una opinión técnica que dé un poco de claridad al asunto. El desafío está en que tomen, quienes están en esos espacios, tomen también la decisión de hacerlo, ¿no? En el caso puntual de la SIGEN tuvo una intervención con respecto al crédito del 2018 que está reflejada en los fundamentos del decreto 239 del 2021, que es el decreto que dictó el presidente después de la apertura de sesiones el año pasado, donde se incorporó a la discusión, además del tema de la fuga y de la competencia del Congreso, se incorporó la cuestión del origen ilegal del crédito. Ese decreto en los fundamentos refiere a un informe de la SIGEN, que a su vez se basa en un informe del Banco Central, que a su vez se basa en gran medida en las denuncias que nosotros hicimos en su momento con los documentos que habíamos ido obteniendo. Ese informe, como les digo, determina estas ilegalidades que nosotros detectamos, las pone ya con pluma pública, y por otro lado también la AGN intervino con motivo de ese decreto, que no nos olvidemos, instruccionó tanto la denuncia penal, que ya está hecha, que es la que está tramitando ante la jueza Capuchetti, como también la determinación de las responsabilidades patrimoniales, del perjuicio patrimonial y eventual persecución de esas responsabilidades patrimoniales. La determinación de ese perjuicio patrimonial es competencia de la Auditoría General de la Nación. Acaba de salir un informe, yo no sé si fue esta semana, principio de esta semana o la semana pasada, que todavía no pudimos estudiar en profundidad. Por lo que vimos en diagonal no habla nada del Fondo Monetario Internacional, pero sí de todo lo otro que hubo en términos de endeudamiento externo, que también fue muy pero muy complejo, que involucró el bono a 100 años, por ejemplo, un año antes de lo del fondo, y parece bastante claro, ¿no?, el nivel de perjuicio y de desprolijidad y de liviandad, por decirlo menos, con que se endeudó al país. Pero son organismos del Estado, claramente son organismos de control. Bueno, en el caso de la SIGEN es un organismo de control interno de la administración pública, en el caso de la Auditoría General de la Nación funciona en el ámbito del Congreso, pero que claramente tienen competencias y, como te digo, han avanzado, por lo menos en la determinación de algunas de estas cuestiones, desde el lado ya del Estado y no de la ciudadanía. Esperemos que se avance con eso también, ¿no? Con la causa penal se ha avanzado bastante, con el tema de las responsabilidades patrimoniales poco y nada. Para darle un cierre, que creo que calculando a ojo, creo que llevamos 1 hora y 5, así que estamos muy, muy contentos. Insisto con esto. No sé si tienen algo para comentar, quizás algo que piensen que en la entrevista no tocamos y que tal vez sea relevante. Por nosotros quizás como una pregunta disparadora de cierre que tratamos de pensar, que se las comento, pero digamos, obviamente no es necesario seguirla, ¿no?, de lleno. Nosotros pensamos como pregunta de cierre, ¿creen que queda mucho por hacer en articular los procesos colectivos y el derecho financiero, que sería como los dos temas macro, si se quiere, que estamos tocando en toda esta hora, en el futuro? O sea, ¿no?, mirando para adelante, ¿qué se podría hacer?, ¿no?, etcétera. Volvería sobre lo que te comentaba hoy, me parece clave, no solo por lo que puede implicar la herramienta del litigio colectivo para discutir específicamente procesos que tengan por objeto cuestiones presupuestarias, sino también por lo que significa cuando la cuestión presupuestaria no es la principal, pero sí una consecuencia necesaria de la defensa de otro tipo de derechos. Otra vez, ¿no?, en las causas donde las decisiones de los jueces y juezas no solo involucran una declaración de derechos, sino que también involucran la necesidad que el Estado invierta, redistribuya presupuesto en ciertas áreas que tiene que sacar de otras, y eso necesariamente tengo para mí que tendría que ser precedido de una discusión colectiva, de una discusión abierta, transparente, lo mayor participativa que sea posible, con voces de expertas y de expertos, a través con inmediación real, con la jueza y con el juez, porque bueno, son cuestiones de un calibre gigantesco. Otra vez, pensemos que el proceso con el que estamos trabajando es un proceso de cuando no había televisión a color en Argentina, y le estamos tratando de meter adentro conflictos de esta magnitud. Entonces, necesitamos otras herramientas para trabajar porque los conflictos son diferentes. Y si hablamos del tema presupuestario, estamos hablando de una complejidad extra, porque involucra la necesidad de trabajar interdisciplinariamente con un montón de herramientas que a nosotros los abogados se nos escapan por todos lados, ¿no?
en esa línea, como comentario muy chiquito y final, que hay una relación complementaria indiscutible entre las discusiones colectivas, o si se quiere, las discusiones de incidencia pública, y una mirada desde el derecho financiero. Esos dos caminos, podríamos decir que maridan muy bien, porque uno tiene que ver por ahí con una cuestión más, si se quiere, procesal, o de litigio, o de forma de plantear una discusión, y la otra tiene que ver más con una cuestión, si se quiere, más sustantiva, vinculada a un área específica del derecho, que puede encontrar un carril muy interesante en litigios colectivos, o inclusive, diría, en litigios de interés público, que también pueden ser individuales, aunque lo que se pretenda sea una estrategia, un fin de debate público, de poner un tema en la agenda. Por ahí lo que puede estar, o puede venir bien para seguir profundizando esa relación, es lograr que los espacios de derechos humanos, los sindicatos, todo lo que tiene que ver con el trabajo más territorial, de estar en contacto con, por ahí, la violación a un derecho o alguna injusticia, puedan acceder también a esa perspectiva de derecho financiero, que muchas veces por ahí uno dice lo que se podría hacer si esta discusión también fuera abordada de una perspectiva interdisciplinaria, pero bueno, a veces ese contacto entre espacios no es algo tan común, o algo que se ve tan naturalmente. Por ahí la academia, los espacios de clínica, los espacios de debate, también ir en búsqueda también de ese contacto, de esa vinculación con organizaciones que quieren trabajar o que quieren entrar a la misma discusión, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Impecable, chicos, la verdad que, no sé, con Sabri estamos muy contentos. No sé, Sabri, si querés comentar algo, acotar algo. Me quedé sin palabras, así de buena es la entrevista. La verdad que siento que aprendí un montón. La aprecio mucho que hayan accedido a tener esta entrevista con nosotros. Las respuestas fueron impecables, como estábamos diciendo recién. Creo que no pudo haber salido mejor. Solo agradecerles por el tiempo, también por las buenas preguntas y por el interés en el tema. Muchas gracias. No, nada que agradecer. Nada que agradecer.